Hugo López es un chaval que juega al baloncesto, ¿no? Es un chaval que empezó jugando, de hecho, antes y sigue jugando en Estudiantes, después de 12 o 13 años allí. Ahora mismo está en el primer equipo del club de su vida. Lo arropado que me siento desde ese momento de debut, lo arropado que me siento por el club, por la afición, por todo, porque justo lo que decías, de venir, de estar en EVA y verme ahí de golpe fue impresionante, fue impresionante. Y además en el Wizzing, que no, o sea, bueno, el Movistar Arena ahora, que en aquel momento era el Wizzing, que no hay un mejor lugar para debutar que en casa, de ganar un título con tu club. Y eso es, ha sido tremendo. O sea, yo no sé eh, qué títulos voy a ganar en mi carrera, porque eso no gano nada, pero solo con eso ya me llevo una medallita. Es decir, he ganado un título con estos títulos. Yo al principio, bueno, salí de la pista y en un primer momento yo no pensé que... O sea, a mí me dijeron que parecía algo meniscal, que daba positivo en todo lo relacionado con menisco y demás. De hecho, me levanté de la camilla, me volví andando al banquillo, todo pintaba medio bien. Una semana después, el fisio del club decide sacarme líquido y en vez de líquido es presión. Y ahí ya supimos que había algo que ya se había roto. Y recuerdo volver a casa en shock, o sea, como diciendo, no puede ser. Juanmi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy especialmente bien, la verdad, porque tenemos con nosotros Un pedazo de un invitado. pedazo de Sí, invitado, señor. a Hugo, como estáis viendo. Y bueno, deseando que nos cuente un poquito sobre su vida. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contento de estar aquí, la verdad. Llevamos ya un tiempo intentando organizarlo, así que, joder, con ganas, ¿eh? Pues eso, Hugo, la primera pregunta que solemos hacer a cada invitado que viene es que haga una pequeña definición sobre sí mismo. Así que, si nos puedes contar quién es Hugo López. Pues Hugo López es un chaval que juega al baloncesto, ¿no? Eh, es un chaval que empezó jugando, de hecho, antes y sigue jugando en Estudiantes, después de 12 o 13 años allí, eh, y que ahora mismo está en el primer equipo del club de su vida, y intentando hacerse un hueco en este mundillo y ganarse la vida pues de su sueño, básicamente. Nosotros las entrevistas siempre nos gusta empezar por el inicio. Nos gustaría saber cómo fue ese inicio tuyo en el deporte. ¿De siempre te ha gustado el baloncesto? ¿Tirabas más para otro deporte? ¿Lo tenías claro desde el principio que a ti lo que te gustaba era la pista? ¿Qué nos puedes contar de ese Hugo más pequeño? Al principio no era lo que más me gustaba. O sea, yo empecé a jugar baloncesto porque soy muy alto y tenía como unos ligeros problemas de espalda. Le dijeron a mis padres que tenía que hacer algún deporte que me vendría bien. Y en mi familia siempre se ha sido más de baloncesto que de fútbol y pues entré en baloncesto. Los primeros años no era pues eso, no me gustaba, pero poco a poco fui cogiéndole como ese gusanillo sobre todo a competir. No solo al deporte en sí, al baloncesto en sí, sino a competir, a luchar un poco eh, todos los días y al final pues acabé poco con el baloncesto y aunque costó, a día de hoy sigo adicto a todo este fútbol. Y me gustaría que nos explicaras un poco más ese tema de tus inicios en el baloncesto, cuando eres más pequeño, cuando a lo mejor no tienes esa mentalidad competitiva o ese pensamiento de competir. Intuyo que empezarías en el equipo de tu barrio. Cuéntanos cómo fueron esos años. Sí, sí, sí. Además, se juntaba un poco, pues eso, que eres un crío como todos los demás, pero yo era un crío que pues, que era gigante, ¿sabes? Y siempre he sido muy alto toda la vida y claro, era como expectativas ya pues, no sé muy bien de qué, porque al final no dejas de ser un niño.
pero al principio era raro, porque claro, yo llegaba allí bueno, empecé en un colegio que se llama el Colegio Montpellier, y yo llegaba allí al patio del colegio a entrenar y era como, este chaval tan alto y tal, y yo me caía, ¿sabes? O sea, yo me tropezaba, no podía botar la pelota, no podía hacer nada. Y, y yo creo que también eso hizo que al principio pues me costara un poco más ese peso que sin querer, siendo un crío, tienes encima y fue pues eso, lento, hasta que ya maduré un poco más, justo llevo estudiantes a los 2, 3 años de que yo empecé a jugar al baloncesto y me fichó y como que al cambiar el contexto también empecé a cambiar la forma un poco de verlo, de vivirlo y si no me equivoco, tal vez con 14 o así, yo ya estaba en la cantera de estudiantes ya full, mentalmente sobre todo diciendo esto sí me gusta y aprendí a disfrutarlo, que es una cosa que hay que intentar enseñar antes, yo creo. Y bueno, nos has comentado que Estudiantes es el club de tu vida, ¿no? ¿Cómo fue el momento de ese fichaje, ¿no? Cómo se dio todo? Porque claro, tú eras muy pequeño, se lo comentaron a tus padres, a tu entrenador, te ojeó a alguien. Cómo fue ese momento de decir, hostia, que me quiere Estudiante? Pues yo era alevín de primer año. Sí, alevín de primer año. No, mentira, mentira, mentira. Benjamín de primer año, si no me equivoco. Y acabé, bueno, yo estaba en la Federación Madrileña, que se hacen unos entrenos cuando todavía pues se tienen unos 10 9 10 años, que son multitudinarios. O sea, es muchísima gente, muchísimos niños. Y no sé muy bien quién me vio allí, y como que nos invitaron, bueno, a mis padres, pero a mí, a un campus que se hacía en Magariños, en la pista de estudiantes, en Navidad. Fui allí, me dieron en aquel momento, bueno, Pablo Borrás, que sigue siendo uno de los directores de cantera del club, Jorge Manzano, que era entrenador en aquel entonces de estudiantes, y hablando con mis padres les dijeron, oye, creemos que este chico puede estar bien, nos gustaría que el año que viene jugara aquí. Y es que tampoco tuvimos muchas más dudas. Pues no. ¿Y cómo es Al la... principio es un poco grande, pero estuvo Sí. bien. Estuvo bien. ¿Y cómo es la estructura de estudiantes desde dentro? Hemos tenido a varios ex canteranos de estudiantes y la mayoría pues coinciden en que es una familia, en que es un club muy... es un club importante dentro del panorama nacional. Y bueno, me gustaría que nos contases un poco tu experiencia como además como canterano perenne de estudiantes. Pues es que al final también yo no tengo mucho más con lo que compararlos. Al final, joder, me he criado allí. Y muchas veces mis compañeros de ahora se ríen cuando vamos a Manguinhos, lo que sea, porque no solemos llegar todos, siempre pues, llegamos al primer equipo tal vez uno al año, uno cada 5 años, no lo sé, pero es gracioso porque yo el sentimiento que tengo ahora en el primer equipo es el mismo que tenía, ¿no? Si yo me echaba la siesta en las camillas del fisio y es que no sé explicaros, y claro, ese sentimiento que hay dentro y ese feeling que hay dentro que tenemos todos los que hemos pasado por allí, es muy complicado explicarlo a gente de fuera, pero sí, o sea, hay algo que se agarró en mí desde el primer momento. Además, es que lo he podido compartir con mucha gente, además con gente que sigue en mi vida, con amigos, con entrenadores, y es una familia, como decís vosotros, es inexplicable, la verdad. A mí me gustaría saber también cuándo fue el momento en el que tú dijiste que quiero dedicarme al baloncesto. O sea, ¿fue desde pequeño, de cuando entraste en estudiante, que ya, como has comentado, empezaste a lo que es disfrutar el baloncesto y a tomártelo más en serio? ¿O fue cuando diste ya más pasitos, subiendo de categoría, diciendo, se me da mejor de lo que pensaba, ¿no? A ver, yo nunca, en ningún momento de he destacado especialmente, ni fui de los primeros en ir a selecciones nacionales. Aunque yo no recibiera esa atención, Estudiantes siempre estuvo muy encima y me hicieron ver que confiaban mucho en mí, independientemente de lo que pasara fuera de Estudiantes. Y siempre
se portaron muy bien conmigo en ese sentido, quisieron que yo creyera que podía llegar, que es una cosa pues que no pasa con todo el mundo, porque al final cada uno puede creer lo que quiera en su casa, pero que venga a tu club y te diga, oye, te queremos a ti, pues es una suerte. Y fue así desde el primer momento. Es verdad que no siempre ha sido fácil, porque lo que os digo no siempre he destacado, pero desde el primer momento que tal vez infantil A, que ya la cosa se empieza a poner un poco más seria, yo ya tenía claro que por lo menos quería intentarlo y a ver a dónde llegaba. Y he podido llegar, pero o sea, tampoco era, o sea, no lo veía como algo opcional, es lo que yo quería. Y si pasaba, pasaba, y si no, no, pero yo iba a intentarlo sí o sí. Hombre, y tu caso en específico es bastante asombroso porque te pegan muchísimos años, prácticamente toda tu vida en estudiantes y compaginando con el equipo en Liga EVA, consigues debutar con el primer equipo en la 2021-2022, si no me equivoco. ¿Y cómo fue esa experiencia de llevar toda una vida en el equipo y poder llegar al primer equipo y debutar? Pues es que es todo, con todo lo malo que tiene ser del Estu, que son muchas cosas, porque somos un equipo muy sufridor, somos muy desastre muchas veces y demás, todas estas experiencias, al final, lo arropado que me siento desde ese momento de debut, lo arropado que me siento por el club, por la afición, por todo, porque justo lo que decías, de venir, de estar en EVA, a ver, 3 años jugando en EVA, compitiendo en EVA sintiendo el escudo, pero sin que nadie venga a verte, estadios vacíos, y verme ahí de golpe fue impresionante, fue impresionante. Y además en el Wizzing, que no, o sea, bueno, el Movistar Arena ahora, que en aquel momento era el Wizzing, que no hay un mejor lugar para debutar que en casa. Fue maravilloso, fue increíble, la verdad. ¿Y cómo fue ese debut? ¿Estabas nervioso? ¿Cómo te fue el, cuando cogiste la pelota por Estaba primera cagado. vez? No, no. Pues mirad, Anio, eh, que me iba a sacar. Esa mañana me dice como, estate preparado esta tarde y tal. Uf, yo ya ahí me fui a casa, no tenía ni hambre, estaba rayado, pero muy rayado. Y llegué allí y que, bueno, estábamos ganando, no sé si 20 o 30 o una cosa muy bestia. Además, ellos tenían un montón de lesionados, eran como 8, o sea, era un partido que estaba muy cerrado. Y, y yo venía de jugar un partido el sábado con el EVA, el día anterior. Yo tenía un dedo roto y aún así estaba jugando porque tenía que subir al primer equipo y jugar. O sea, estaba siendo todo unas semanas como muy locas. Iba con un dedo escayolado. Y, y entré la primera jugada del partido, o sea, mi primera jugada fue una falta clamorosa que no pitaron y yo ya empecé a ponerme nerviosísimo. Nerviosísimo. O sea, pitan una falta sobre mí en el ataque y a la que dio el balón el árbitro para los tiros libres, yo empecé a pensar. O sea, empecé a pensar demasiado. Ya eso es lo primero, que ya mal en un tiro libre. Y empecé a pensar, llevo la escayola, si tiro y toca la escayola el balón, lo voy a mandar el balón para el lado, ¿no? O sea, que voy a intentar compensar un poco y voy a apuntar un pelín a la derecha. El balón se fue al canto del tablero. O sea, fue increíble. Increíble. O sea, el peor tiro que he tirado en muchos años. Y ya el segundo dice. Y lo lancé así para que tocara el aro y dije, "Ay, yo no quiero saber nada más de esto". Pero sí estaba nerviosísimo, nerviosísimo. Luego lo pude vivir todo ya cuando salí con el rato ese, madre mía, y estaba muy mal, muy mal, muy mal, pero fue increíble. Luego fue increíble. Y al inicio de la siguiente temporada, abandonas por primera vez, por así decirlo, el que es el equipo de tu vida, te vas cedido al Canoe, que se puede decir Mm. que es otro de los clubes históricos dentro del baloncesto madrileño, y estás cedido y bueno, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de salir por primera vez de estudiantes y de afrontar una temporada en Les Plata, o sea que es una categoría bastante buena. Sí, sí, ¿no? Y la de plata es, me atrevería incluso a decir, más dura en muchos sentidos que la de oro.
bueno, la segunda C ahora, Mm. pero, pero claro, o sea, yo venía ya sabiendo lo que era el mundo profesional, que también para mí eso era un avance, el salir del club cuando yo ya he visto cómo funciona un equipo profesional desde dentro. Y también, pues que al final Canoe, dentro de todo lo malo, digamos, de salir de estudiantes, era en Madrid, era gente que yo ya conocía, compañeros que ya conocía, el entrenador había estado en esto. O sea, era muy familiar todo para mí y, y de primeras todo ese reto de novedad fue relativamente sencillo porque mismo se encargó a estudiantes de que estuviera muy arropado y lo estuve, y lo estuve. Y estuve muy a gusto en Canoe, era un club con pocos recursos en ese momento. Y es verdad que no lo tuvimos nada, nada fácil, nada fácil. Fue, bueno, es que no teníamos presupuesto para viajar en autobús, por ejemplo, teníamos que ir a, yo no sé, me acuerdo del viaje a Algeciras en coches, los 12 conduciendo jugadores, era todo muy, muy de cómo podíamos. Y fue dura, de hecho, acabamos descendiendo esa temporada, a pesar de que creo que no lo hicimos nada mal para lo que podría haber sido. Y mientras yo entrenaba con Canoe, también entrenaba dos o tres en aquel momento Javi Rodríguez. Y por una serie de cosas, lesiones, fichajes que no suelen bien, empieza a haber como cierto hueco para mí en la plantilla y yo lo vi. Y lo vi como una oportunidad clarísima y dije, es ahora, además fue justo en ventana FIBA y dije, es ahora, voy a poner el turbo, voy a venir todos los días aquí a quitarle el puesto a alguien, no sé a quién, pero hay que hacerlo. Y salió, acabó saliendo justo después de Ventana FIBA, sería más o menos en estas fechas, principios de marzo, me llamaron y me dijeron, oye, ya no vas a entrenar más en Canoe, te quedas con nosotros. Claro, porque te iba a comentar eso, que dura media temporada en Canoe, vuelves a Estudiante y si no me equivoco, ganan la Copa Princesa con el Estudiante esa temporada. Fue la siguiente, Ah, fue la justo la siguiente, siguiente. justo la Ah, siguiente. hostia, espérate, me está haciendo... No, no, Sí, sí, la claro. 23-24 Ganamos fue. ganamos la Copa Princesa el primer año de LEP, que fue el anterior. Mm. El año siguiente ya ficho como jugador oficial del primer equipo y el siguiente volvemos a ganar. Vale. Hemos ganado unas cuantas Copas Princesa con la tontería, Eso es Sí, que claro, sí, es parece sí, que que no, sí. pero en ya... 5 años habéis tenido ahí un poquito de monopolio. Sí, 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 sí. Mira, una de las cosas buenas que hemos sacado de tantos años de LEP, Y, las Copas Princesa. ¿Y cómo es el ganar un título con Estudiantes? ¿Cómo viviste, o sea, tu primer título? Cómo fue todo? ¿Cómo fue el torneo cuando ya te viste en la final ganándola Además en el Wizzing, si no me equivoco. con tu Sí, familia sí, sí. allí? O sea, eso tiene que ser una locura, ¿no? La temporada siguiente a la que acabamos de hablar, yo no estaba jugando apenas y, y no estaba especialmente contento en el equipo, no veía que yo pudiera tener hueco. Estaba haciéndose un poco cuesta arriba y la final yo juego los últimos, igual, no sé, el último minuto, últimos 40 segundos con el partido prácticamente ganado ya. Y no llegué a sentir del todo que aquello fuera mío. O sea, obviamente estuve en la celebración, el mar fue maravilloso, pero me fui con un sabor de casa, o sea, con un sabor de boca a casa diciendo, esto no es lo que yo quiero. Tengo suerte de haber podido ganar hace como 2 meses Sí, sí. y es así, ha sido, es así brutal porque es lo que dices tú, de ganar un título con tu club y eso es increíble. Y además pudiendo participar, pudiendo formar parte de algo importante y pudiendo aportar lo que tengo que aportar y ha sido tremendo. O sea, yo no sé eh, qué títulos voy a ganar en mi carrera porque eso no gano nada, pero solo con eso ya me llevo una medallita casi. Es decir, he ganado un título con estudiantes. Y después de ese primer título, por así decirlo, dijiste que tenía poca participación y para la siguiente temporada te vas cedido a Oviedo, o sea, sales de lo que es Madrid, sales de tu casa prácticamente
y te aventuras a lo que es jugar ya en otro club, entorno nuevo. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo lo integraste tú en tu vida? Pues es que ya el entrenador que me sube a mí al primer equipo ya de forma definitiva, cuando se va de Estudiantes ficha en Oviedo. Y yo le tengo muchísimo cariño a Xavi, le mucho, y él estuvo mucho tiempo llamando, mucho tiempo, hasta que ya tomé la decisión de decir, bueno, me voy allí, voy a tener oportunidades de esto justo, y llegué sabiendo cómo era él, sabiendo cómo era su juego, cómo iba a ser un poco el ambiente del equipo también conociendo en él. Y, y la verdad que me encontré, ya iba con expectativas, pero me encontré con un grupo increíble, pero increíble. O sea, estuve poco tiempo en Oviedo, pero el poco tiempo estuve muy feliz, porque el grupo era maravilloso, las circunstancias, el entorno y demás era también tremendo y que al final conseguimos el objetivo que era no descender. Incluso estuvimos más arriba de lo que parecía en un primer momento y me fui de allí encantado. Vamos, quise volver la temporada siguiente. Y después afrontar lo que es la otra cara del deporte, ¿no? Como son las lesiones. Si no me equivoco, el ligamento te lo rompiste. ¿Cómo, o Sí, sea, cómo se afronta eso de un chaval tan joven con tanta proyección? O sea, ese momento que se te pasa por la cabeza. yo al principio, bueno, salí de la pista y en un primer momento yo no pensé que... O sea, a mí me dijeron que parecía algo meniscal, que daba positivo en todo lo relacionado con menisco y demás, pero me dijeron que si tenían inestabilidad, yo les dije que no, van a hacer pruebas, o se hicieron unas pruebas como muy típicas de rodilla y parecía que estaba todo bien. De hecho, me levanté de la camilla, me volví andando al banquillo y, y todo pintaba medio bien. Una semana después, el fisio del club decide sacarme líquido y en vez de líquido se me. Y ahí ya supimos que había algo que se había roto. Y recuerdo volver a casa en shock, o sea, como diciendo, no puede ser. Como de, o sea, te vienen muchas preguntas al principio de, claro, yo estaba cedido en Oviedo, ¿quién se encarga de esto? ¿Dónde me recupero? O sea, ¿quién me tiene que operar? O sea, había una cantidad de dudas en mi cabeza que yo no sabía hacia dónde tirar. Y me paré a pensar y dije, yo ahora, o sea, van a empezar a pasar los días y ocurrirán cosas. O sea, yo tengo obviamente que moverme, tengo que poner un pie detrás del otro. Bueno, metafóricamente, porque no podía andar. Claro, claro. Sí, sí. Eh, y irán pasando cosas, irá viniendo lo que tenga que venir. Yo lo único que me puedo agarrar dentro de toda esta incertidumbre es a lo que puedo ir avanzando yo, o a lo que puedo hacer yo para recuperarme. ¿Y qué puedo hacer? ¿Con quién quiero trabajar a nivel de preparación física? Si lo quiero hacer en Madrid o en Oviedo. Sí, y empecé a tomar una serie de decisiones para ver qué iba a hacer con mi vida y mientras tanto dejaba pues eso, que todo lo que iba viniendo ocurría. Y al final, si te pones en marcha sin comerte demasiado la cabeza y sin caer en esa tragedia, para cuando te quieres dar cuenta, estás operado. Y digamos que no lo peor, pero el principio ha pasado. Y ya estás metido de lleno. Ya no, o sea, para cuando yo me di cuenta de que estaba lesionado y que iba a estar un año sin jugar al baloncesto, yo ya estaba metidísimo. Entonces, bueno, pues eso, o ponerme a trabajar o morirme de pena. Y me puse a trabajar. No tuve mucho tiempo de... ¿Y cómo te recibe Estudiantes? Porque estabas cedido en Oviedo, vuelves a Estudiantes, te recuperas de la lesión y ya vuelves a entrar en dinámica hasta el día de hoy en el que eres un integrante con una buena cantidad de minutos en el equipo. ¿Cómo se da esa Sí. transformación? ¿Cómo se da ese proceso? Pues yo, siendo honesto, no tenía claro que yo quisiera volver a jugar esta temporada en Estudiantes, porque claro, yo venía de un año lesionado
claro, sin jugar nada. Y el año anterior venía de casi otro año entero sin jugar nada también. Y fue como decir, voy a volver a Estudiantes, ¿para qué? ¿Para estar 3 años seguidos sin pisar la pista? Yo les transmití esto y a mí me dijeron, eso no va a pasar. Y les dije, pero no lo sabemos. O sea, no sabéis cómo vivo, ni siquiera yo sé. No te preocupes, eso no va a pasar. Pero trajeron a Tony Ten. Repito que al principio yo era escéptico y se lo hice saber a él también, se lo hice saber a toda la gente que debía saberlo. Y me llevé una grata sorpresa, porque la verdad que tanto el club como él me dijeron la realidad, que es, mira, yo no te voy a regalar nada, nadie te va a regalar nada aquí, pero estamos seguros de que te lo vas a ganar. Y si tú te lo ganas, te lo vamos a ganar. O sea, no va a ser una lucha contra uno. Si tú te lo mereces, te vamos a dar todas las oportunidades que tú te mereces. Y, y la verdad que estoy encantado. Estoy encantado porque siento que se me da espacio para crecer, para fallar, para acertar y para luchar, sobre todo para luchar mucho y seguir creciendo. Y creo que es lo que yo necesito y ahora mismo lo que nuestro equipo necesita y perfecto para todos. ¿Y cómo es el proceso de volver a los entrenamientos? O sea, ¿tienes miedo de lo típico de volver a lesionarte, el jugar un poquito con precaución? ¿Cómo es el quitarte eso de la mente y volver a ser tú? ¿Cómo es el proceso mental ese que llevas cuando vuelves a los entrenamientos, a jugar partidos y eso? La verdad, ha sido una vuelta muy, muy lenta. Creo que, para empezar, que queríamos ir sobre seguro y no liarla nada. O sea, muchas veces, yo me voy a poner técnico porque cuando me recién empezado me puse aquí a leer todos los artículos que había en internet, pero digamos que cada mes que pasa, hay o sea, el injerto del cruzado, eh, tu cuerpo lo acepta un 50% más o un 90% más, una cosa muy bestia. Eso fue uno de los principales factores por los que quisimos alargar la recuperación. Y el otro fue que yo tenía un dolor en el primer momento muy extraño, no sabíamos un poco muy bien dónde salía, y hemos tenido que ir muy bien. Es cierto que yo soy un poco inconsciente, que a mí me da vergüenza. Yo no estaba muy centrado en el dolor. Yo entraba y decía, yo luego y luego me tomo un par de cervezas que me traen que dar y si se me quita, se me quita y si no se me quita, pero eso. También esas ganas de decir, llevo un año sin jugar baloncesto y cada vez que entraba a la pista y era lo que más estaba deseando. Y creo que eso sí que lo he hecho desde el primer momento. Bueno, más allá del ámbito más bien de equipo, de estudiantes, me gustaría también comentar tu faceta como internacional, porque estuviste en un Mundial Sub-19 con España, si no me equivoco, en 2021, en el que quedasteis quintos, o sea, fue un Mundial bastante bueno. Así que bueno, me gustaría que nos comentaras, porque eso era antes de todo lo que estamos hablando de tu etapa profesional y compartiste vestuario con alguna que otra promesa que hoy en día pues también está destacando al igual que tú. Así que pues si nos pudieras comentar cómo fue la experiencia. Pues esa fue mi primera experiencia como internacional, digamos, de forma oficial con la selección, porque ya había jugado en torneos, había estado en concentraciones menores y demás, pero nunca había estado un verano de irme a un mundial o a un europeo y demás. Y la verdad que es una locura porque juegas contra los mejores del mundo, pero o sea, que ahora mismo son los mejores. Quiero decir que hay gente que está ahora, bueno, Víctor Wembanyama jugó ese mundial, o sea, hay gente muy, muy top que tuve la oportunidad de enfrentar allí que ahora les ves en la NBA y es una pasada. Es verdad que a mí, o sea, todo el mundo se quedó contento con, joder, han quedado quintos en el mundial, no es un mal puesto, pero es que creo que podríamos haberlo ganado, de verdad lo creo, y nos cruzamos con un Canadá en cuartos que estuvo ahí el partido, pero es que fue demasiado y podríamos, de verdad que creo que podríamos haberlo sacado, pero no se dio. Y me ha quedado ahí la espinita esa del mundial, la verdad. Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el deporte. Y es que hemos visto fotos tuyas
con la camiseta de España de hace unos cuantos de años. El pelo, a mí sí, me has olvidado. El pelo. Sí, sí, tío, eso es que yo llevo toda la vida el pelo larguísimo. De hecho, me lo corté. La primera vez que yo entré a una peluquería fue porque debuté. Y Claro, y te quería poner guapete, ¿no? Nacho Martín, claro, no, no, o sea, como debuté me dijeron, me iban con una manguilla y me dijeron, rápido, cero. Y yo me puse ahí en guardia, dije, que venga alguno, que venga, que diga, tía, hostia, no. Y llegamos a un acuerdo que fue que me iba con Nacho Martín, que era nuestro veterano en ese momento, el último año que jugó en Estu, y me llevó a su peluquero ahí no me acuerdo en dónde era, pero un tipo que se llamaba Kenny, que se dieron la mano como si fueran hermanos técnicamente, y fue la primera vez en vida que me corté el pelo, bueno, como llevo ahora, o sea, me quité un poco de los lados y dijimos, vale, hasta aquí. Pero salvo por eso, yo no había pisado nunca una peluquería en la vida. Me lo cortaba en casa como un seto. Bueno, y volviendo al tema selección, que me gustaría preguntarte ya una última cosa. Que hombre, has estado, al igual que te he dicho, si piensas que vas a ascender con estudiantes, ¿en algún momento de tu carrera piensas que puedes llegar a volver, en este caso ya con la absoluta? ¿Puedes debutar con la absoluta de la selección española? Espero que digas que sí, hombre, ya que has dicho, ya que has sido optimista con todo. Sí, 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 no, yo creo que sí. Pero, o sea, creo que sí, sobre todo un poco porque al final todo parece muy grande cuando lo ves desde lejos y siempre es muy grande llegar a un primer equipo, que te quieran fichar de no sé dónde, la selección española, todo es muy grande hasta que estás ahí. Y al final yo he estado viendo el año pasado la selección B, que antes de ser la selección B era la selección sub-22, que fue, bueno, estuve con ellos hace un par de años, y claro, todos los que había allí he jugado con ellos, muchas, muchas veces, y muchos años. Y de hecho, muchos son amigos míos. Y, y esos mismos jugadores estuvieron en competiciones con la absoluta, incluso algunos han llegado a debutar. Y claro, yo les veo y pienso, es que son compañeros míos. Quiero decir, que no es como, joder, no estoy tan lejos es que muchos de ellos son amigos, ¿sabes? Y al final eso también me hace pensar pues tal vez cada uno tiene su camino y unos antes y unos después, pero yo creo que voy a estar ahí. Y para el que no te haya visto jugar, ¿cómo definirías a Hugo López como jugador? O sea, ¿te fijas en algún, tiene referentes en algún, no sé, en algún movimiento, en algún estilo de juego? Cuéntanos un poco. Yo si tuviera que definirme diría intenso, intenso, muy pesado. Eh, Sobre todo desde que bueno, desde que estoy jugando a nivel profesional, ha cambiado todo mucho, porque al final hay que adaptarse a ganarse un hueco, a jugar más, a hacer lo que te piden. Eh, pero, pero sí, yo diría intenso. Y lo que más hago y más disfruto es competir en general. Y si no puedo competir metiendo 20, voy a intentar competir cogiendo 20 rebotes y defendiendo todas las jugadas que pueda y llegando a todos los balones divididos que pueda eh, y, y luchando todo lo que pueda. Luego, si se da la situación que puedo tener el balón en las manos, que desde que soy profesional cuesta mucho más, mucho más, eh, es un poco lo mismo. Siempre he sido muy atlético y al final me defino por eso. Un Pero, Dennis Rodman de español, ¿no? Hablando mal y pronto. claro, referentes, Dennis Rodman siempre me ha gustado mucho y bueno, es que hay muchos más, pero es verdad que Dennis Rodman se cuadra bastante. Y hay una pregunta que normalmente la hace Luis, hoy se la voy a robar. ¿Y tienes alguna manía así de deportista típica de antes de los partidos o durante el partido? ¿Alguna anécdota así o algún mote que tengan para ti? Cualquier tontería de esa interesante, curiosa. Eh, Mira, ahora está pasando una cosa que es una costumbre que estamos cogiendo.
bueno, que a mí no me hace mucha gracia en el momento, pero bueno, es divertida, que es que yo cuando, o sea, ahora que he vuelto, me cuesta mucho calentar la rodilla. Al principio entro tieso y tengo que ir cogiendo ritmo y más. Eso se junta que yo no soy un gran tirador y claro, los 5 primeros minutos de entreno son desastrosos en el tiro. Y Jason Granger ha decidido que cada vez que haga un tiro que no toque el aro, me da una colleja. Pero no es una colleja, o sea, es decir, me pega unos, me da fuerte, me pega unas collejas que me esclaviza. Y se pone en mi equipo aposta de los calentamientos que solemos hacer con los equipos para contarlos. Y si hago un airball, los cuentan antes. Y ya me empiezo a poner nervioso. Y empiezo a encadenarlos porque está mal porque luego llego después del calentamiento y se pone a darme en la nuca que se queda fino. Y creo que lo estamos empezando a aplicar. O sea, digo creo porque no lo hemos dicho, pero lo hace. Creo que lo estamos empezando a aplicar en los calentamientos de partido también. Se está Así que poniendo de moda, ¿no? claro. Eso es lo más, la costumbre más rara que tenemos. Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, solemos hacer dos preguntas, esta que te acabamos de hacer y la que te voy a hacer ahora a continuación, que se sale también de lo que es el deporte, pero siempre está relacionada y nos dan bastantes respuestas que nos gustan. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Cómo lo definirías para ti el éxito? Pues, es difícil, ¿eh? Yo creo que es ser feliz con las circunstancias que te toque vivir. O sea, cada uno tiene unos sueños y unas aspiraciones, pero no todo el mundo puede vivirlas como le gustarían. Y o sea, el éxito es, creo, ser feliz con esa lucha y también incluso con esas derrotas. Que, que no todo va a depender de ti, pero que si tú has hecho todo lo que has podido, eh, has ganado igual. Pues muy buena respuesta. Sí, además Sí, que señor. siempre decimos lo Sí, mismo. siempre decimos lo mismo, pero es O sea, que es la así. gente, o claro, sea, la gente se tiene que quedar claro, flipada claro. porque diga, esta gente siempre dice lo mismo, pero claro, ¿qué vas a decir, sabes? Si es que cada uno, el éxito es para cada persona lo que es y... No, además tu perfil, Hugo, es bastante interesante, pues he sido eso, canterano de estudiantes prácticamente toda la vida y ha llegado al primer equipo, o sea, tiene un mérito tremendo, porque es verdad que hemos tenido a canteranos de las mejores canteras de España, sea de Madrid, de Barça, de Unicaja, de Estudiantes, pero que llegue al primer equipo y se establezca con el paso de los años, la verdad es que es bastante motivador y más con Cada la vez pasa lesión que tú menos. tuviste. Mm. Sí, sí, sí. Pasa poco últimamente porque eh, también creo que en mi caso se ha juntado no la suerte, porque yo no quería esto, obviamente, pero se ha juntado que Estudiantes descendió con que justo a mí me pillaba en un momento de profesionalizarme y eso ha facilitado un poco el que yo pueda entrar tan de golpe, por así decirlo, porque si no el proceso hubiera sido probablemente otro. Y pues eso es lo que digo también un poco de las circunstancias. Vinieron así, aunque no fueran las mejores para el club, a mí me vino bien realmente y aquí estamos. Ahora ya nada más que te toca seguir para adelante y ya está. Pues lo estoy intentando con todas mis fuerzas. Y subir con el equipo, sobre todo. Y bueno, pues darte las gracias, espero que hayas estado cómodo, que te lo hayas pasado bien Sí, este hombre. ratito. Y, Mucho, mucho. y de verdad que muchas gracias. Y por cierto, el 90% de la gente que ve los vídeos no está suscrita, ¿eh? Es una vergüenza. O sea, es una vergüenza Es esto, una ¿eh? vergüenza. Esto es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza, Hugo. Dile algo, Hugo, por favor. ¿Os creéis que creo que estoy suscrito en YouTube? Claro, claro. Si es que por gente como tú, yo me enfado en mi casa. No, me estoy metiendo ahora mismo para comprobarlo. Cuando Ahora estuve ya no viendo vale. vídeos, Bueno, que muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. sí estoy. Ole, ole, ole. Estoy.